Bienvenidos a este nuevo encuentro desde el suelo. Hoy tenemos un tema terriblemente apasionante. Sí, para mí terriblemente apasionante, que me gusta la calidad de aplicación, pero terriblemente útil para todos aquellos que estén escuchando todas estas grabaciones. ¿Por qué? Hay un tema fundamental que es cuando tenemos que aplicar arriba del cultivo de soja. Voy a extenderme un poquito más allá. Arriba del cultivo de maíz, arriba de un cultivo. ¿Qué factores tener en cuenta? Bueno, esto es fundamental. Hay 3 o 4 pautas, 5 también, pero vamos a dejarlo en 3 o 4 pautas a tener en cuenta. El primero, y quienes me hayan escuchado anteriormente lo van a decir otra vez con lo mismo, es el tamaño de gota. Tenemos que tener en cuenta el tamaño de gota. Sí, pero para Mariano, te adelantaste. Antes del tamaño de gota, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué queremos aplicar? Sí, pero antes de qué queremos aplicar, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué adversidad queremos controlar? Está bien, recapitulemos en orden entonces. Primero, ¿qué adversidad yo quiero controlar? En base a eso, ¿qué producto voy a utilizar para controlar esta adversidad? Y en base a esto será qué tamaño de gota, en qué condición ambiental, pero eso no lo elegimos, es lo que nos viene del ambiente, vamos a necesitar. Entonces podemos arrancar de un lado o del otro. Vamos a arrancar. ¿Qué adversidades podemos encontrar respecto al cultivo? Bueno, podremos ir a controlar insectos. Generalmente tenemos que llegar al tercio medio y a veces un poquito más abajo. Tenemos que controlar enfermedades. Tenemos que generalmente llegar al tercio medio. Y esto es indistinto si es soja, si es arveja, si es maní, si es maíz. Generalmente estos insectos, estas adversidades, siempre están dentro de este tipo de cultivos. Entonces tenemos que llegar a ingresar. Y ustedes siempre tengan este concepto. Un cultivo es una red cazagotas. ¿Qué significa? Que cada vez van a ir introduciendo, descendiendo en la altura del cultivo, menos cantidad de gotas. Por lo tanto, nunca nos tenemos que quedar corto en este concepto, en la cantidad de gotas. Bien, importante, tenemos que llegar lo más abajo, lo más adentro que se pueda, con una buena masa, con una buena cantidad de gotas. Generalmente tenemos que estar superando el límite de 30 gotas por centímetro cuadrado. Hay que tratar de llegar con más de esa cantidad, pero como mínimo alrededor de 30 gotas por centímetro cuadrado para tener buenos controles cuando aplicamos por adversidades como insectos, como enfermedades en el interior de los cultivos. Una cosa importante, generalmente la mayoría, no voy a decir el 100%, pero el 99,9% de los productos que se aplican sobre los cultivos no tienen una sistemia muy grande, hablando de insecticidas y fungicidas. Habrá algunos que se moverán un poco más, un poco menos, pero su sistemia es nula a corta. Por lo tanto, a esto viene, hay que hacer una gran cantidad de gotas. Cuestión importante ahora, ya hablamos a dónde hay que llegar, siempre tercio medio de los cultivos. ¿Cuántas gotas hay que hacer ahí en el tercio medio? Mínimo de 30, podemos hacer más, fabriquemos más. ¿Cómo llegamos? A ver, Mariano, todo muy bonito. ¿Cómo llegamos? ¿Qué es lo importante? Y acá sí vamos a lo central, el tamaño de esas gotas. Las gotas que son muy pesadas son muy útiles para controlar deriva, pero caen muy rápido. Las gotas que son muy livianas no caen tan rápido, se pueden acomodar, pero se pueden derivar mucho. Entonces, ¿cuándo jugamos con este balance del tamaño de gotas? Depende del factor fundamental que nos dice cómo se mueven. ¿Cuál es? La fuerza del viento, la intensidad del viento. Siempre tenemos que tratar de aplicar con un poquitito de viento. Viento cero es mala palabra. Es complicado. Estamos en el riesgo de inversión térmica, que será material para otro momento. Siempre hay que aplicar con algo de viento. Podrá ser una intensidad de viento de 5 km por hora promedio, 15 km por hora promedio. Pero siempre hay que aplicar con algo de viento. El viento nos ayuda a interpretar cómo van a ingresar esos distintos tamaños de gota dentro de esas canopias, dentro de esos cultivos. Por ejemplo, y esto es fundamental, ¿por qué hablamos del peso, del tamaño de las gotas, del peso de las gotas? Por su interacción con el viento. Si yo tengo un viento de alrededor entre 5 a 10 km por hora, no podemos hacer gotas grandes porque al ser muy pesadas, estas van a caer muy rápido
no van a ser influenciadas por las corrientes, las pequeñas corrientes de viento que hay dentro de las hojas del cultivo, y van a acumularse arriba, sin la posibilidad de seguir descendiendo a estratos inferiores. En cambio, si cuando tengo esa poca cantidad de viento, 5, 10, 11 km por hora de viento, yo hago una gota un poco más liviana, mira, no estoy hablando de tamaño de gota, hablo de más pesado, más liviano, hago una gota un poco más liviana, que tenga la capacidad de interaccionar o ser modificada por las pequeñas corrientes de viento que hay dentro del cultivo, estas van a poder, por efecto vórtice, seguir descendiendo, habrá más probabilidad de que desciendan y alcanzar los estratos inferiores. Ahora, si yo ya tengo vientos mucho más grandes, arriba de los 10 km por hora promedio, 15 km por hora promedio, ya esa gota liviana es peligrosa por deriva. Y justamente, como con esas intensidades más altas de viento el cultivo se está abriendo, se está moviendo, puedo hacer gotas más pesadas, porque justamente yo no quiero que esa gota salga de la boquilla y se derive. Yo quiero que caiga en el cultivo. Y como el cultivo se está moviendo, como esas hojas no están quietas, se están en interacción, en movimiento, esa gota pesada va a poder también ir ingresando cada vez más dentro de la canopia. Por eso estas son las cosas importantes a tener en cuenta. ¿Qué adversidad? ¿Con qué producto? ¿Qué intensidad de viento tengo en ese momento? ¿Y qué tamaño de gota voy a tener que hacer para ingresar cada vez más dentro de la canopia? Dependiendo de qué, de la intensidad del viento. Mariano, ¿y la cantidad de gotas? Eso es con el volumen. Sí, sin lugar a dudas. Cuanto más livianas las gotas, más pequeñas, podré tal vez disminuir el volumen de agua a aplicar por hectárea. Cuanto más grande las gotas, por lo tanto menor cantidad de gotas, deberé reajustar y ver de aumentar un poco el volumen. ¿Para qué? Para que nunca me falte cantidad de gotas. Recuerden, tanto con gotas más livianas o con gotas más pesadas, siempre va a haber una disminución a medida que vamos descendiendo en el cultivo. Por lo tanto, que nunca nos falte una buena cantidad de gota. Cuando hacemos aplicaciones sobre un cultivo, por lo menos tenemos que pensar estar arriba de las 120, 150 gotas por arriba del cultivo. Porque siempre vamos a tener una disminución de gotas a medida que vamos haciendo un tarjeteo en estratos inferiores. Algo muy similar podría ocurrir cuando aplicamos ya no fungicidas, insecticidas, herbicidas en un cultivo que ya está queriendo cerrar el entresurco. Yo voy a necesitar sí o sí tener en cuenta estos mismos parámetros. ¿Para qué? Para poder tocar aquellas malezas tapadas por el mismo cultivo. Entonces esto es muy importante, tener en cuenta todos estos factores a fin de poder alcanzar esos buenos controles, alcanzar que las gotas al fin y al cabo lleguen donde tienen que llegar. Eso depende de la adversidad a controlar. Por lo tanto, que nunca nos falten una buena cantidad de gota por sobre el cultivo, que siempre cerciorar con las tarjetas hidrosensibles cuántas gotas van a llegar al tercio medio del cultivo y siempre tener en cuenta el viento. ¿Para qué? Y para ver qué peso, miren, no estoy hablando de tamaño de gota, es qué peso de gota tengo que hacer según la intensidad del viento para ayudarlas a alcanzar el objetivo deseado. Si tenemos en cuenta estas cosas, vamos a poder realizar eficientes aplicaciones sobre los cultivos tanto de soja, de maíz, de girasol, de arveja, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo técnico de Rizobacter queda a su entera disposición para todo tipo de consultas en lo que es referido a la aplicación de fitosanitarios. Nos vemos en el siguiente encuentro.